Radio Fígaro. Dirección y producción Gastón Sosa Michelena. Por canal de YouTube Radio Fígaro. Notas y entrevistas, turismo, gastronomía, sentidos y amores. Café Cinema, aromas de películas, renovado. Radio Fígaro. Radio Fígaro presenta la columna especial de Café Cinema, conducido por Gastón Sosa Michelena. Aquí estamos en Radio Fígaro, especial columnas que tenemos en el canal de YouTube, que agradecemos mucho suscribirse y tocar la campanilla para recibir en los distintos momentos las novedades que tenemos aquí en Radio Fígaro. Maestra de Educación Inicial, magíster en Gramática del Español con énfasis en la literatura infantil uruguaya, doctoranda en Lingüística. Ha participado en encuentros, talleres, jornadas y brindando ponencias sobre formación en educación audiovisual y literatura infantil. Bueno, y aquí estamos en el corazón de Maldonado, en un boliche, una confitería de nombre Pecas, acá muy cerca de la Intendencia y del campus municipal del Estadio Burgueño de Maldonado, capital del departamento de Maldonado. Y estamos con Johanna Holt. ¿Cómo estás? Muy bien, Gastón, por suerte, esta bueno, tarde tan linda, de casi... preciosa, ¿no? Bien. Tu nombre y tu apellido tienen H, pero no se pronuncian como suele no pronunciarse en español, pero en este caso como una J, ¿no? Sí, en realidad mi nombre y apellido tienen origen danés, mi abuelo era danés, entonces sería Johanna, porque la J suena ahí, Johanna Holt. Pero también tiene como una pronunciación también inglesa, que es Johanna, entonces bueno, ahí quedó Johanna. Johanna. ¿Y en general cómo te llamo? Johanna, suena la H. Con J. Y Holt también suena la H. Aparece la J. Sí. Bien. ¿Y tú sos oriunda de acá de Maldonado? Sí, nosotros tuvimos como la costumbre, por así decirlo. Mi madre vivía mis padres eran de Montevideo y nos tuvieron allá. Pero luego, a los 4 meses, ya estábamos acá en Maldonado viviendo. Uh-huh. Entonces soy, como quien dice, 100% fernandina. Fernandina, ahí está. Muy bien. Gracias. Bueno, y acá con un café humeante. Sí. En esta tarde preciosa también. Y decime una cosa, ¿los libros han estado en tu vida desde pequeña? Sí, bueno, uno a veces no tiene esos recuerdos tan vívidos por uno, sino porque se los cuentan. Entonces, en este sentido, mi madre me decía que a los 2 años, chiquita, ella yo le pedía que me contara Pato Donald Cuento, que era una historieta que salía en el diario que tenían en casa, una viñeta. Sí, una viñeta. Entonces yo le decía, otro Pato Cuento de la noche. Otro más. Y ella me inventaba y ya no tenía más. Yo, otro Pato Cuento. Y mamá decía, bueno, pero yo no puedo, se no sé qué más. El diario. No sé qué más, ¿no? Eran 4 historietas y ella inventaba y reinventaba historias a partir de eso. Y ese es como mi recuerdo, me parece, que me lo dijeron, ¿no? Y nada, después sí, en casa no había tantos libros porque... Vamos a convenir, tampoco era una época de grandes publicaciones. No. Entonces... Sí, mi abuela nos traía de sus viajes y todo, pero yo recuerdo mucho en la escuela los libros. Recuerdo también que muy pequeña me hice socia de la biblioteca departamental. Y ahí sí era impresionante. Ahí empezó. Más bien liceal. No, la escolar, 8 o 9 años. Yo ya tenía mi carnet de la biblioteca y iba y traía. Entonces, todo lo que leí fue de ahí. Yo era un poco dueña de la biblioteca. Bueno. Mira, un día te cuento porque es un cuento que me eriza, que mi madre es argentina y fue en un viaje a Buenos Aires y me trajo 2 libros de Monteiro Lobato, escritor brasilero. De hecho, uno de los más importantes, dejó el día de su nacimiento, es el Día de la Literatura Infantil Brasilera. Y tiene una saga
bueno, algunos personajes divinos, y me trajo 2 libros, La llave del tamaño y el otro, no me acuerdo su título, unos libros naranjas. Y yo los leí, obviamente, me encantaron, y un día estaba en la biblioteca y me fui por otra parte, como otro salón contiguo a la biblioteca que no estaba abierto. Y me metí yo, porque yo era poco dueña, y de repente abro una biblioteca, abro las puertas, son unas puertas corredizas, las abro, sí, y encuentro toda la colección de Monteiro Lobato de La llave del tamaño. Era un tesoro escondido. Hasta el día de hoy me erizo, porque pude leer todos. Y que tú lo hayas encontrado. No, fue increíble. Era como, fue increíble. como algo que la vida te lo presentó, exactamente, ¿no? Algo pasa a veces. Algo pasa a veces. Sí, y bueno, y después también esos libros, o sea, claro, había libros en casa, ¿no? O sea, libros para niños no, pero libros para adultos. Había, sí, claro. Papá leía también mucho, y yo veía, algún día voy a leer este libro porque me llamaba la atención, y era 100 años de soledad. Uf. Porque veía que tenía una tapa con un diseño especial. Y yo algún día lo voy a leer, claro, no era para mí, lo leí después en el liceo. Qué bárbaro, sí. Pero, viste, siempre te llamaba la atención. A uno le cuesta encontrar, cuando le preguntan cosas del pasado, así como una foto especial. Yo, por ejemplo, recuerdo más libros del ciclo básico y en particular tercer año, porque ahí aparece literatura y a mí me movió la vida un director, maestro de la escuela, que tenía cara de malo, era flaco, era lo más parecido a Tribilín y tenía una voz fuerte y asustaba, pero fue de una dulzura todo como él desarrolló La Tapera, claro, Don Quijote, Hamlet, y a mí Don Quijote, que es tan difícil de poder comprender en su plenitud, a mí me dejó huellas con 14 años. Y después manejé eso, que hay que leerlo a los 15, a los 30, a los 50, a los 60, exacto, y encontrás otros Quijotes. Son lecturas recursivas, como El Principito, ¿no? Claro, que porque yo lo leí en la escuela, alguien me lo regaló, o está en la biblioteca. Y nada, después lo lees de vuelta más grande, en la adolescencia es otra lectura. Asocias cosas, madurás, claro, hay otros vas entendiendo contextos. Otros mensajes. Claro, hay otros contextos, sin lugar a dudas. Sí, y bueno, y la verdad que la literatura llevó a que yo empezara a escribir unos cuentillos, y mi padre, también, no sé en tu caso, pero los padres, los abuelos, los bisabuelos, gente de principios del siglo XX, no tenían mucho acceso a la educación, al estudio. Eso no quita de que pudieran ser buenos lectores, pero no lo tenían, pero querían para sus hijos que sí, claro, que lo hubiera. Entonces, en eso, mi padre, que era un peluquero ahí del pueblo de Pan de Azúcar, dijo, yo voy a hablar con el Chino Figueredo porque es el literato de acá. Y claro, fue y le dijo, mira, tengo un gurí que escribe, que es un loco, se pasa de noche escribiendo. Y él me dijo, mira, lee a Felisberto Hernández. Lee El Hachero, porque tu escritura tiene cosas. Dice, escribís concreto, corto, me tiró cosas. Con Botija, 14 años, fue claro, como decir, bueno, lee, escribí. Justo Figueredo, aparte. No dedicate a otra cosa, porque claro, esto es lo tuyo. Justo consejo de Figueredo. Entonces digo que, pero maravilla esas cosas como uno lo van despertando, ¿no? Sí, es como la biografía, uno va para atrás, es la biografía que tiene bibliográfica para atrás, con el itinerario claro, que hizo, y se va llenando, ¿no? Y ahí en tu vida empiezan, ya más crecida, empieza también el amor por la educación, el magisterio, sí, y ahí te acercas a los niños, y de ahí debe derivar libros infantiles. Sí, totalmente, sí, totalmente. Es cuando llegás a trabajar con la primera infancia, claro, que empezás a trabajar con bibliografía y también a pensar vos en por qué no escribir o hacer cosas distintas, o darle... O como cuando uno le enseñan una comida con una receta y dice, ¿y si le pongo esto otro? Claro. O sea, en tu pedagogía pude haber empezado a trabajar eso. Sí, yo en sexto año de liceo iba a hacer economía, y ese año había salvado matemáticas re bien, había salvado contabilidad perfecto, todo. Vi que no era mi vocación y cambié para educación inicial, acá Maldonado. Mirá. Yo lo hice en San Carlos. Mirá. Sí. Qué bien, porque no había cesto en Pan de Azúcar. Claro.
Bueno, y acá, y ese año me descubrí que no iba a ser mi vocación, que iba a ser el sector de inicial, o sea, el ámbito de estar con los niños, no sé, pasaron esas cosas como esas revelaciones que uno tiene, sí. Y me veía en el aula, me veía en la escuela, tenía unas imágenes de las que me prendí, por suerte, porque fue una profesión que amé. Sí, mirá. Y claro, como decís vos, la literatura está todos los días, todos los días es como algo religioso, que tenemos un libro, un cuento, contacto, una narración, seleccionamos. Y bueno, sí, es parte del día a día. Y después, ¿qué pasó? Y de pronto hasta el primer contacto de esos niños con un libro. Pero sin lugar a dudas, de autores, sí. Todo lo que hay. Sí. En la escuela pasan cosas que no pasan en la casa. Sí, somos agentes culturales, los maestros, los docentes, culturales, educativos, o sea, somos los que estimulamos un montón de elementos que están en la sociedad, que le damos referencias, y entonces hay que también pensar, o a veces uno lo hace sin pensar, pero si uno no se detiene, tiene una gran responsabilidad, porque todo lo que lleves tiene que ser de buena calidad, o tiene que ser diferente, y muchas veces incluso a lo que le ofrece el medio, que de repente es carente, de repente es falto de diversidad. Entonces la escuela tiene que abrir un abanico para formar el gusto, para formar también las ganas, para formar el entusiasmo, para decir, mira, no es solamente esto, tenés un montón, bueno, mira todo lo que hay para hacer. Bien, vamos a entrar en el otro bloque, a la literatura infantil en sí, te voy a hacer algunas preguntas, y después a vincular también con el cine, que también es parte de tu vida, y sin lugar a duda de la nuestra, ¿no? Conduce la columna radial El avión de papel en La máquina de pensar junto a Pablo Silva Olazábal en Radio Cultura desde 2021. Su primer libro, ¿Qué te leo cuando te leo? Miradas hacia la literatura infantil uruguaya, fue seleccionado por los fondos editoriales de la IDM para publicar en 2022. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una tortuga gigante, caparazón de cristal, un sacrificio constante lo premia la humedad. Sabe de tiempos, las distancias y atajos del lugar. Dura por fuera su infancia, fiera es temblando con los queridos. Bien, seguimos aquí hablando con Johanna Holt, bien dicho, ¿no? Perfecto. Bien, la literatura infantil. Uno se puede preguntar ¿qué es la literatura infantil? ¿Qué es lo que pretende? Porque ya está como catalogando o sectorizando frente a la literatura que podía ser de género, de ciencia ficción, de aventura, o la literatura de adulto. O sea, ¿es algo que está adaptado a una etapa de la vida? Bueno, es un concepto que está para definirse, es una categoría que, bueno, hoy por hoy todo el mundo dice literatura infantil y sabe de qué se trata, ¿no? Sí. Pero también hay autores que no les gusta definir literatura infantil, sino decir, bueno, la literatura es la literatura y nada, tampoco tenés que ponerle un techo o una franja, esto es una cosa, esto es la otra. Acotarlo tanto. Entonces, por un lado, no tenemos que subestimar al lector, que el lector, ¿no?, desde que es pequeño y en toda su vida puede decir, bueno, puede acceder a lo que él desee, no solamente a lo que está destinado a él, pero bien sabemos que hay escritores y hay textos que están pensados en niños. Pero también tenemos que ver que todo eso, si bien tiene un destinatario, tiene que también tener ciertas características, ¿no? Como que tiene que ser de calidad, tiene que ser también un lenguaje estético, tiene que cumplir con ciertos, no pensando, bueno, en qué palabras o en qué temas, sino, bueno, esto va a ser presentado a los niños, bueno, tiene que ser
pensado para que desarrolle su imaginación, para que lo ponga en contacto con personajes, para que disfrute la ficción, para que lo conmueva, para que lo disfrute, para que lo entretenga, ¿no? Porque también tenemos literatura infantil, bueno, hubo toda una etapa en Uruguay y en el mundo, hay que enseñarle la moral, ¿no? Desde las fábulas de Esopo, hay que enseñarle esto. Como es para niños, tenemos que educarlo, tenemos que, ¿no? Entonces estaba todo muy acotado, sí. Y todo era para enseñarle, todo era para decirle esto está bien, esto está mal. En cambio, bueno, la literatura tiene que poner en juego las situaciones y que el niño después decida, que el niño se pueda proyectar en situaciones que a él también le pasan. Despertar ¿verdad? cosas, el imaginario, cosas, ¿no? Exacto, despertar emociones. No etiquetar tanto. Claro, ¿no? Divertirse, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y después hay palabras que entiende o no entiende, si hay esto o lo otro, nada, es como todo. En algún momento, como decíamos, volvemos a leer un libro y es una buena excusa también para aprender y también acrecentar nuestro vocabulario. Y a veces lo entiende a su manera, ¿no? Que después en el tiempo le da sus propias vueltas y dice, pero esto iba por este otro lado. Y eso también está bueno, ¿no? Porque también los niños primero tienen que saber leer, después tienen que tener un vocabulario. O sea, no arranca de la nada. Bueno, pero también el niño puede no leer y le lee otro. Sí. Como lo hacía. Claro, tu siempre mamá. hay claro, el niño se convierte en lector autónomo cuando adquiere el sistema de escritura. Claro, ahí ya será 7, 8 años, o a partir de los 6 en el mejor de los casos. Pero siempre hay un mediador, desde que es pequeño hay una narración, a veces es con libro, sin libro, pero hay un cuento, hay una historia, ¿no? Hay una trama argumental. Y todo eso es parte de la literatura. Exacto, ¿no? Claro, no tenemos que pensar solo en lo escrito, porque en la historia estaba también autores como Ong, que hablaba de cómo se hacía la oralidad, todo eso, y que se juntaba la gente a oír, y decime otra vez la historia, y a veces que le narrara 3 veces la misma historia, que ya se la sabía casi, pero le generó un estado de disfrute que cuesta concebir hoy, sin lugar a duda, con esta etapa tecnológica avasallante, ¿verdad? Avasallante, porque ya no te da ese respiro de que estén en grupos, en las reuniones. Sí, de comentar. Cuando hay espacios donde... De oírse, de hablar, de hacerse anécdota. Por ejemplo, nosotros en la familia, que es muy chiquita, decidí, y que hay muchos integrantes que son muy, muy consumistas, todos lo somos, pero algunos son más temu que otros, y un día dijimos, bueno, en vez de regalos, cada uno va a hacer una anécdota sobre un tema tal. La última vez, en el día del cumpleaños, hacíamos un sorteo y alguien le tiene que decir algo, entregar algo, no necesariamente un regalo. O sea, rompimos un poco con lo material. Y bueno, y en el tema de los cuentos había algunos que decían, yo no sé ni escribir. Otro era ingeniero. Dice, sí, ya sé, yo tengo el tabú también que los ingenieros no saben quién era Shakespeare ni Don Quijote, pero no mejoró, no me digas que vos no podías escribir. Claro. A vos te gusta el fútbol, sí, escribí algo de fútbol. Claro. Y el tipo escribió unas cosas maravillosas. Claro. Todos tenemos historias. Un vuelo le dio. Todos tenemos historias. Algunos son mejores narradores que otros. Claro. Y otros les gusta más escribirlo. Yo, por ejemplo, no escribo textos de literatura infantil. Escribo sobre. A mí me gusta analizar, me gusta investigar, me gusta mucho la investigación. Y a partir de eso fue también una relación más académica que empecé desde las aulas. Pero después también me formé, me hice una maestría en gramática del español, donde el estudio de mi tesis fue la literatura infantil. Desde un punto de vista gramatical, luego hice un libro como en modo ensayo de todas esas conclusiones que se llama ¿Qué te leo cuando te leo?, que habla de todas esas elecciones que hacemos como adultos. Ese fue mi primer libro con la editorial León. Y nada, todo eso nos llevó, ¿no?, a seguir trabajando y haciendo cursos y juntándonos con gente que analice, ¿no? O sea, tenemos la gente que escribe, la gente que ilustra y la gente que difunde, la gente que que analiza, socializa, estudia. Y si en una sociedad las tres van de la mano y van todos andando, sería lo ideal, porque no está bueno ser críticos de lo que anda en la vuelta. Exactamente, ¿viste? Claro. Vamos a dejar para el tercer bloque tu material bibliográfico, que además tengo en mis manos acá el uruguayo, apuntes sobre nuestro español, Johanna Hall, que vamos a hablar de tu último trabajo sin lugar a duda.
pero como te más practicando deporte. Exacto, sí. El deporte en mi vida es como el diario, es como el vivir, respirar de todos los días. Mente y físico. Así vivo. Sí, ahí está. Pero tenés la otra importante que es lo del audiovisual, la parte de cine. Sí. Entonces pensemos en cine en el cual aparecen los animados, que en un momento aparecen para niños, pero después aparece como el viaje de Chihiro, que también, no sé tu opinión, que es para adultos también, no solo niños, ¿no? Porque tiene sus metáforas sobre qué entender, sobre el no mirar atrás, y sobre un aspecto que es tener confianza y poder trabajar el fracaso. Esa es mi visión. Trabajar el fracaso en el siglo XXI y en esta época es uno de los grandes problemas con los chicos y con los grandes. Poder que no esté todo resuelto, que te vas a caer, que te van a sangrar las rodillas, que vas a perder exámenes, que no vas a entrar al trabajo que querías entrar, pero tenés que... El tema del fracaso, y tal vez hay que mirar atrás para mirar más para adelante. ¿Qué te parece, digamos, ese mensaje de esta literatura y de este cine japonés en particular? Bueno, de a poco se ha ido como, ¿no? Metiendo y gustando también, ¿no? Es como un movimiento, lo asiático, que ha despertado interés en los adolescentes y en los jóvenes. Me parece que está muy bueno todo el cine coreano también, los chinos, tanto. Entonces es como, nos da como otra visión del mundo, ¿no? Siempre lo occidental y lo estructurado, que vamos siempre por otro lado, ¿no? Y a mí me parece que es como literatura, ¿no? El cine, si a vos te hace reflexionar y te pone en ese lugar, en esa situación, y te hace, ¿no? que te proyectes en alguna... Cada uno va a tener su lectura con la película, ¿no? Claro. Es así, es como el libro. Vos viste una cosa, otro le conmovió otra cosa, otro dijo, no, yo con esta parte lloré, yo no lloré. Exacto. Y son como todas las obras artísticas, ¿no? Cada uno completa esa obra con lo que tiene, ¿no? El libro se completa con el lector, la obra de arte con el que lo están mirando, con el cine el que lo está viendo. Y se disfruta mucho con la metáfora. ¿Qué opinas de la metáfora para el niño? Porque la metáfora es como un elemento que aparece en forma ilusoria, imaginativa, para caer en la realidad, en pensar cosas. En los adultos uno le puede contextualizar y se ubica enseguida. Con el niño, ¿cómo se trabaja la metáfora? Es buena pregunta, porque en realidad los niños pequeños, hasta te diría 8, 9, 10 años, no entienden la metáfora. No, claro, porque son edades, no entienden la metáfora. Es siempre algo, eso tiene se va aprendiendo. Nosotros, es un recurso que uno tiene que extrapolar, que lo haya significados, vivido. Exactamente, y es una cosa que representa otra cosa. No es que yo veo acá un vaso y es un vaso, no. Es que este vaso representa en realidad el vacío, porque ahora no tiene nada. Claro. Entonces es más complicado, pero es como todo, como el humor, como lo irónico, como los registros sociales, todo eso se va aprendiendo en la vida. Entonces, claro, el recurso de la metáfora ya te diría que a finales de primaria... Claro, por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno hace arte, a quién se lo está destinando. Claro, o sea, sí podés usarla, pero tampoco podés decir, bueno... Lo hago con todos lo mismo. No, hago con todos lo mismo, porque eso sí, ¿no? Uno tiene que estar como también, o decir, bueno, lo van a entender. Bueno, capaz que alguno lo entiende, lo lee o lo entiende. No está en la parte cognitiva, pero las etapas de las edades importantes. Hay etapas de la vida. A mí me pasó, yo que no trabajo con niños, que a mí me daba cierta cosa en el IPA cuando una profesora didáctica me hablaba de los estadios, de los niños. Digo, pero nosotros el alumno más chico va a tener 14 años, porque soy de secundario. Claro, ahí sí, bueno, sí. No, totalmente. Pero lo que me generó a mí cuando hice una intervención en las escuelas, y fui a una que había gente de la población que tú trabajaste, o sea, de 3, 4 y 5 años. Entonces yo lo trabajé también con un asistente, pues, ¿verdad? Para justamente colaborar en cosas que yo ignoraba, y trabajé la misma escena con 3, 4 y 5, pero hicimos 3 cosas distintas. Hicimos Los Niños del Cielo. Es una película iraní muy interesante, donde 2 hermanitos, uno pierde los zapatos, entonces no le dice nada al padre, pero para ir a la escuela la niña va con unos zapatos, el varoncito viene, se pone los mismos y corre porque su escuela está a una distancia de X. Y viven con un par de zapatos los 2 hermanitos. Sí. Hay una carrera y el tercer premio es un par de zapatos.
primer elemento de valor. Yo corro para salir tercero. ¿Por qué? Porque yo estoy descalzo y necesito zapatos, claro. Y el premio son zapatos. No me interesa salir primero ni segundo. Corre, como él tenía buen estado físico, él va buscando en la carrera que haya dos adelante de él. Pero uno de mala leche le pega, él cae, se calienta, sale rabioso, corre y sale primero. Y entonces todos, maestros, padres, amigos, sos un rey, un capo, ganaste, menos él. Él no ganó porque él quería tal cosa. Entonces, eso lo podía entender un escolar, pero tal vez lo interesante que se hizo con los más chiquitos fue correr a través de la silla. Moverlo, decir claro. que estaban viendo, claro, y gente corriendo, claro. Y a ver, imitalo, y ellos se divertían. Sí, porque capaz que lo ven y dicen, yo me quiero sacar los championes para correr. Entonces no es lo mismo que lo que hicimos después, pero en ese caso, para mí, fue un aprendizaje que iba a dar el taller, es parte de eso. ¿Qué opinás de aquel cine que sobre todo en mi época más de niño, vimos Bambi, Donald? Vamos a empezar por Bambi, que igual como Buscando a Nemo pierden la madre. Y mucha gente dice, ¿qué a todos mostrar eso? Y Bambi pasó igual. Sí, Bambi. Era muy cruel. Claro, tiene crueldad. Pero a mí me parece, yo durante años pensé que era cruel cómo hacen eso. Después empezarle a buscar otra vuelta, que es que los niños más chiquitos tienen un elemento de adaptación y de superación, que lo he visto en los duelos. En los duelos de familiares, donde gente muy adulta, la negación le lleva mucho más tiempo, sí. y el hijo chiquito lo supera de alguna manera. ¿Será por ese lado que se pudo producir estas películas y alguna similar con elementos de dolor, pensando en los niños? Y puede ser, yo me acuerdo de ver Bambi, a mí se me caían las lágrimas, sí. Y yo le decía, se me pero está la viste cayendo, chiquita. La vi chica, la vi como con 6 años con mi abuela en Montevideo, y yo le decía a mi abuela, se me están cayendo gotitas de los ojos, pero y ella decía, está llorando, te está conmoviendo. Claro, pero estás pensando era en tu muy cruel, madre. claro, porque el centro de referencia más importante de una persona es la madre, y claro. Se está muriendo en la primera escena. No sé después cómo eso se habrá procesado, no sé, ¿no? Habría que hacer un estudio a ver cómo sí, el estudio psicológico tiene que aparecer también. Claro, habría que ver cómo es eso, porque también pasan cosas en los cuentos clásicos de siempre. Bueno, Bruno Bettelheim estudió psicoanálisis de los cuentos de hada, sí. Y todas esas como cosas como así súper crueles tenían que ver con las relaciones realmente con la madre, eso de amor y odio, cómo unos padres claro. Iban a abandonar a sus hijos Hansel y Gretel en el bosque. Claro, tremendo. Pero ¿qué pasaba? Eso estaba destinado para que, o por lo menos la visión de Bettelheim es que el niño pueda proyectar ese odio que uno siente y no quiere, porque uno quiere y odia al padre sí. Cuando está creciendo, porque le pone los límites por X. Pero como dentro de uno dice, no, pero ¿cómo puedo odiar a mis padres si los amo? Pero ese libro, bueno, canaliza esa historia, ¿no? Te hace como canalizar todos esos impulsos o esas pulsiones que explícitamente son difíciles de verbalizar, y más para un niño, ¿no? Entonces, bueno, a veces por ese lado podemos decir, bueno, está dentro de ese ámbito, ¿no? Perfecto, bueno, vamos a ir al tercer bloque. Te gusta mucho la música, sí. Imagino. ¿Qué tipo de música? Escucho de todo. Bueno, pero te puedo tirar después me tirás algunos temas y lo manejamos. 1, 2, 3 y... Muy bien, estábamos hablando recién de parte de literatura infantil y de cine también, infantil. Por ahí no quiero profundizar tanto, pero el tema de Donald, el pato Donald. Yo soy profesor de matemática y yo creo que qué mejor con el billar explicar la simetría axial que lo hizo Donald en Donald y el mundo de la matemática. Está bueno. Pero también hay estudiosos sociológicos y del tema marxista como para leer el pato Donald. Sí, eso fue una sobre el tema de la propaganda imperialista y todo dinero, eso. Claro, todo lo que genera. Y después a mí me gustó mucho el estudio del personaje Donald,
cómo el tipo no hablaba, fracasaba con Daisy continuamente, y no tenía padres, tenía unos 3 sobrinitos que le daban más bien problemas. Nadie supo si trabajaba y estaba cercano a un tío rico que era un malvado terrible. Era súper egoísta. Sí. Y cómo la gente se enamora del Pato Donald. Sí, bueno, porque también era lo único que teníamos, era muy cómico, debe ser eso, era muy cómico, muy divertido, todo, leíamos todo en esa época, no teníamos muchos filtros tampoco, no, claro. Leíamos todo. No, pero además todos los cómics, después es que leíamos los cómics de las personas grandes sin entender, o sea, era lo único que había, y en las tardes de siesta del verano lo único que hacíamos era leer lo que pudiéramos. Entonces no teníamos tampoco tanto nivel de tan así. Después salió ese libro y bueno, uno dice, sí, mirá lo que... No, claro, pero... Nos súper divertimos pero con sí, todo lo entramos intelectualizar. Sí, demasiado intelecto. Exacto. ¿No? Sí. Y Sheck, por ejemplo, fue un revolucionario en los dibujos, rompiendo aquellos juegos de hadas y mostrando como el antítesis de alguna manera a los personajes. Estuvo un vuelco lindo, Shrek, fue divertido. Ahí? Sí, que juntó, ¿no? Reunió todos los personajes de vuelta como en otra visión. Y en ese bosque que estaba ahí. Y el gato. Sí, estaban todos. ¿No? Y que después la gente terminó enterneciéndose de un ogro. Exacto. Que en principio sería lo más repulsivo, en principio, para el niño y todo. Exacto. Y que después tiene mujer, tiene novia, tiene ogritos. Sí, yo revolucionó bastante toda esa visión. Estuvo muy interesante esa puesta a punto, ¿no? Cada tanto hay gente inventiva, ¿no? Sí. Yo vos sabés que tengo un lema en mi vida sobre el tema del trabajo y se basa en los 3 chanchitos. Fíjate, te podía decir, bueno, qué pacato, no me hablas de un filósofo, de un teórico. Sí. ¿Por qué? Porque yo en mi vida... aprendí a trabajar, a luchar y a juntar un determinado patrimonio, y hubo otra gente hasta cercana que no, y que después viene y te pide, y que tuvo posibilidades de trabajar y hasta irle mejor, pero después viene y te pide. Y entonces, pero bueno, pero yo lo hice así, no fui ni empresario, fui docente, todo, y trabajando y todo. Entonces, a veces mi respuesta a esa persona fue, mirá los 3 chanchitos. Porque muy juguetones, divertidos, de paja, de barro, y se la soplaron. Y la soplida puede ser cualquier cosa. Esa es una metáfora también. Porque la soplida puede ser que metiste plata en el banco, y que pusiste plata en el banco, o que hiciste pusiste caño más barato de lo peor y se te inunda el baño. Y en cambio el otro, el loco trabajaba gentil y después fue gentil en ayudarlo. Exacto. Pero el manguero se aprovecha. Tiene mucho de vida, tiene mucho de realidad. Es muy actual. Muy bueno. Bueno, pero ahora para el final vamos a hablar un poco de tus trabajos, de tu libro. Que te leo cuando te leo, ¿es uno de ellos? Sí, ese fue el primer libro que en realidad lo presenté, fue un ensayo. Sí. O sea, convertí mi tesis de maestría en un ensayo para divulgar, Ahí ¿no? está. En 50 páginas para que la gente entendiera el tema, para contar cosas que he estudiado. ¿Y ahí qué contabas? Y ahí contaba, hacía una revisión del estado de la literatura infantil uruguaya hoy por hoy, en comparación de los 90 en adelante, que empezó un movimiento nuevo que cambió, ¿no? Claro. Después de postdictadura, que cambió radicalmente lo que era la literatura infantil para niños. Y luego también habla de esos cambios que hacemos los adultos cuando vamos leyendo, cómo vamos interpretando las lecturas, y habla mucho de la forma de tratamiento, del tuteo, del voceo. Y bueno, y después en este segundo libro que tenés en tus manos, El Uruguayo, recopilo 9 notas que salieron en La Diaria en estos 5 años, que son mini estudios lingüísticos. Y muchos tienen que ver con el tuteo y el voceo en el sentido de, bueno, qué identidad tenemos los fernandinos, los rochenses, qué pasa en Montevideo. Muy territorial. Porque claro, el tuteo y el voceo es un tema que está en variación, es un elemento de nuestro... Por eso digo apuntes de nuestro español. Qué bueno, qué interesante. Y por eso el uruguayo, que tenemos el tuteo, el voceo, las formas híbridas. Y después hay otros fenómenos también. Y además prologados y trabajados con dos figuras importantes. Con Pablo Silva Lazara que trabajamos,
y Daniel Nahum, que trabajamos también codo a codo en literatura infantil. Exactamente, porque con Pablo Silva tenés el avión de papel en la máquina de pensar de Radio Cultura. Ahí estamos dedicados 100% a difundir, a criticar también, a hablar, a traer temas sobre literatura infantil. Y bueno, y vamos a difundir este libro sin lugar a duda. Te agradecemos mucho. No sé cómo te has sentido en esta tarde, la tarde por lo menos ayudó. La tarde como de marzo. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno. Bárbaro. La espuma de la ola que se va, un viento refrescante en Navidad, el chiste que distraiga cada vez que vas. Sé la represa que te contenga, ser las compuertas abiertas de par en par. Si lo tuviera que decir en una frase, te diría que Johanna se come la vida, porque es una actitud de participación y de hacer, de hacedora permanente. En cuanto a oportunidad tiene de hacer cosas, ella se prende y lo hace con mucho pragmatismo y justeza de sentido. Lo más maravilloso es esa actitud que tiene de prenderse a todo, de no desperdiciar ninguna oportunidad de la vida. Ser la ribera que te encauce, sí. Aquí en la columna Café Cinema, por Radio Fígaro, el agradecimiento a Cecilia Echeverri, alma mater de Cineduca, como docente en educación audiovisual, referente académica en pedagogía, maestra que tuve el honor de tenerla en la Escuela Chile, donde estaban mis hijos, entre ellos Melina, que también agradecemos por ser la voz de la presentación del currículum, en particular con Johanna Holt, por su simpatía, amabilidad y complicidad para hacer este programa y elegir a Fede Wolf con La Tortuga Gigante y Ser, que ya estamos escuchando. Con todo esto, Gastón Sosa Michelena en Radio Fígaro, canal de YouTube, sin ningún ánimo de lucro ni monetizar, con un sentido de educación cultural, se despide. Hasta la próxima. Ser un teletransportador y en un microsegundo estar allá.